Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Damián. Emanuel, buenas noches. Juan David, buenas noches. Juan Esteban. Juan José, buenas noches. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches. Catalina, buenas noches. Raúl, buenas noches. Buenas noches. Santiago, buenas noches. Buenas noches, profe. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Me van a disculpar hoy, pero tengo un poco de gripa. Estoy muy afectado de la garganta, entonces de pronto voy a estar un poco afectado. Pero bueno, aquí estamos al frente del cañón cumpliendo con las responsabilidades el día de hoy. Compañeros, teníamos dos retos para esta semana, que eran básicamente el de participar en el foro de la presentación y el otro era el tema de desarrollar el cuestionario de conocimientos previos. No sé si a alguien se le presentó alguna dificultad, si todos los que están presentes alcanzaron a desarrollar las dos actividades. Andrés, ¿cómo nos fue? Emanuel, ¿todos las desarrollaron? Andrés, Juan Carlos, Juan David, ¿alguien puede realizar la actividad, por favor? Profe, yo sí la realicé. Muchas gracias. Eh, ¿Quién más? Profe, yo también ¿Quién? realicé las dos, ambas. Yo también realicé las dos, profe. Muchas gracias. ¿Alguien se le presentó alguna dificultad o tiene pendientes esas actividades, por favor, para que podamos avanzar? ¿Alguno de los presentes le tiene pendiente esa actividad? No, señor profe. Ok, muy bien. Damos por hecho entonces de que se cumplieron pues con esas actividades y que podemos continuar adelante con el desarrollo del curso. En el día de hoy ya iniciamos con la unidad número 1. La unidad número 1 básicamente vemos los diferentes conceptos relacionados con todo lo relacionado con el tema del software. Y en esta unidad también tenemos veremos lo que son las características del software, metodologías en el desarrollo del software y tipos de software que nos podemos encontrar. Hay dos actividades que debemos de realizar, que es la participación en un foro de apoyo al desarrollo del software y un mapa conceptual donde se evidencien las metodologías del desarrollo del software. Este mapa conceptual es el que eh, evaluaríamos los conceptos y los resultados de aprendizaje de la unidad. Este mapa conceptual de metodologías de desarrollo del software que tiene un 25% en la ponderación del curso. Eh, entonces, iniciamos con los conceptos. El primer concepto que vamos a trabajar es el de el software. ¿Qué es el software? Entendemos por software todas aquellas rutinas, instrucciones o aplicaciones informáticas que son ejecutadas de manera ordenada, de manera secuencial, para llevar a cabo una tarea en un dispositivo. Y básicamente ese dispositivo pues es el computador. Siempre un computador requiere obviamente de un software, por ejemplo, para trabajar, ¿cierto? El desarrollo del software en sí es un proceso que tiene diferentes fases o diferentes etapas como tal. Se puede desarrollar para cualquier tipo de dispositivo que tenga la capacidad de procesamiento, como teléfonos móviles, como relojes, como televisores, vehículos, computadoras, neveras, cualquier artefacto doméstico que tenga mínimo una capacidad de memoria. Para ese tipo de artefactos podemos desarrollar un software. ¿Cómo se desarrolla el software como tal? El software se desarrolla usando lenguajes de programación.
Esos lenguajes de programación son un conjunto de reglas sintácticas en una semántica y que son usados para codificar las instrucciones que debe seguir un programa para ser ejecutado. De esta manera, desarrollamos el software. Entonces, usando un programa, un lenguaje de programación, siguiendo una sintaxis, una semántica y codificando según las instrucciones. ¿Qué es la semántica? La semántica es como el conjunto de instrucciones, define el significado de las construcciones de semánticas del lenguaje y las expresiones que debemos de tener en un lenguaje específico. ¿Sí? No es lo mismo la semántica que para uno trabajar en C++, por decir algo, que en Python o para trabajar en cualquier otro tipo de programación. Son diferentes las semánticas, ¿sí? Entonces, de acuerdo al lenguaje, es el tipo de semántica que nosotros debemos utilizar. En el tema de introducción al desarrollo del software, decimos que estas instrucciones que damos cuando estamos desarrollando el software son traducidas en un lenguaje de máquina para que los computadores obviamente las puedan interpretar, y este proceso se lleva a cabo por medio de herramientas llamadas compiladores. O sea, nosotros desarrollamos, pero internamente en la máquina hay una herramienta que son los compiladores, que son los que permiten que se haga esa traducción del lenguaje de máquina al lenguaje que pueda entender el computador como tal, y se llaman compiladores. Listo. Este ejercicio, crear instrucciones de forma lógica y escribir código de un lenguaje de programación, se denomina programar. Eso es lo que nosotros hacemos. Programamos, llamamos instrucciones de forma lógica, escribimos un código en un lenguaje de código de programación, y eso es lo que es programar. Listo. Y lo que es compilar es el proceso que realiza la máquina para poder interpretar esos pasos de forma lógica, de tal manera que puedan ser traducidos por el computador y que puedan ser interpretados por el usuario como tal. Tenemos también, dentro de esta gama de conceptos del software, tenemos varios tipos de clasificación de software, que básicamente los podemos dividir en tres. Existe el software del sistema o software de sistemas operativos, software de programación y el software de aplicación. ¿Quién tiene alguna observación con respecto al software del sistema? ¿Qué se entiende por software de sistema, software de programación o software de aplicación? ¿Alguien que me pueda aportar al respecto? Profe, esos software del sistema sería aquellos que hacen referencia a aquellos programas para que corra otros programas, por así decirlo, haga la redundancia. Sí, en este caso serían para que corran, por ejemplo, los sistemas operativos, ¿cierto? Ese sería el software del sistema. Un software del sistema es el que me permite a mí que corra un sistema operativo como tal. Entonces, dentro de ese software de sistema o software base, es el que permite la comunicación entre el hardware y el software, que es lo que hace precisamente un sistema operativo. Dentro de esta categoría podemos encontrar los sistemas operativos como Windows, Linux, Android, Mac y controladores de dispositivos o de servidores. Esos serían sistemas operativos, que es como dice el compañero, que permiten que sobre ese sistema corra otra aplicación como tal, en este caso los sistemas operativos. Es parte fundamental del software del sistema porque dentro de esos sistemas operativos son los encargados de administrar todos los recursos del computador. Es decir, por ejemplo, un PC o cualquier equipo de cómputo
no podría trabajar sin un sistema operativo. Si yo no le instalo a un software, a un equipo, el sistema operativo, obviamente ese computador no va a arrancar. Requiere de un sistema operativo para poder comunicar la parte del hardware con el software. Entonces, es fundamental el sistema operativo, que es el software base, para poder administrar todos los recursos de un computador. Sin este no funciona ninguna máquina. Entonces, siempre es indispensable que se instale un sistema operativo para poder trabajar. Es el caso de, este es el caso, el sistema, todos los recursos relacionados con el hardware. Yo tengo un sistema operativo y ese me administra a mí lo que es la CPU, los dispositivos de entrada de entrada y salida de datos, me administra las memorias y obviamente dentro de esas memorias tenemos la RAM y la ROM y dentro del todo el tema de de la administración me administra también toda la parte de los procesos, los que sean multitarea o monotarea. Y obviamente para que eso suceda, para que este sistema operativo y estos recursos puedan trabajar, requerimos de este software base, en este caso cualquiera de ellos, Windows, Mac o Linux. Listo. Estos son los más usados. El software de programación es el que permite a los desarrolladores crear nuevas herramientas de software. A este grupo pertenecen todos los lenguajes de programación. ¿Cuáles se les ocurre? Alguien que me diga aquí cuál ve que es conocido para ustedes que están trabajando. ¿Qué tipo de software? Compas, cántemelo. Java, profe, Python. Python, Java, C++. Pues hay muchos, profe. Los viejitos como COBOL, Sí, el Basic, que eran viejitos de los viejitos primeritos. pero buenos, viejitos pero buenos. Y Sí, seguro. C++, Fortran, listo. Hay unos que son obviamente más conocidos para ustedes que otros, pero todos los que aquí han hecho parte del proceso, obviamente, de toda la parte a donde hemos llegado el día de hoy. Tenemos también SQL y C#. Ahí están estos serían entonces los lenguajes de programación. Entonces, son los que permiten desarrollar nuevas herramientas de software. Listo. Bueno, los software de aplicación son todos los programas creados para que los usuarios realicen tareas específicas. Es decir, los que nosotros utilizamos cotidianamente y son utilizados para cumplir funciones. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, ¿cuáles utilizamos nosotros permanentemente para cumplir algún tipo de tarea? El WhatsApp, por ejemplo. El El WhatsApp, Word, por ejemplo. el Excel. Es correcto. Todos los de ofimática, todos los de la parte de ofimática son. ¿El correo electrónico será o no será? Correo electrónico es parte de un software. Sí, profe. Sí. Según esa definición, sí, profe. Es correcto, el correo electrónico es parte de ese proceso que tenemos nosotros día a día. Toda la parte de videojuegos, todo el tema de multimedias, todo esos software que utilizamos nosotros son herramientas que nos permiten a nosotros hacer una tarea específica. Un software si yo digo software contable, es un software de aplicación Sí, Sí, profe. profe. de activos fijos, un software de activos fijos, un software de inventario.
También. Ese tipo de software de facturación, cualquier tipo de software de redes sociales o de reservas para realizar turismo o de catálogos o de sitios informáticos son software de aplicación. Listo. Que nos permiten a nosotros cumplir con esas actividades y tareas cotidianas. Bueno, vamos a hacer una pequeño. Voy a compartir acá un video para que continuemos. Me dicen si se Pero el escucha. concepto ¿Se escucha? Sí, señor. Sí, profe, fuerte y claro. Gracias. de software va a más. Una gran verdad en el mundo de la tecnología es que el hardware no sería funcional sin software y viceversa, pero el concepto va más allá de ser la parte intangible de las computadoras. Toma nota, todo software se encarga de dar instrucciones precisas a la computadora, con la única finalidad de que ésta sea funcional. A este tipo de software se le conoce como de sistema. De hecho, los sistemas operativos como Windows, Linux o Mac OS son sus mejores ejemplos. Por su parte, se le llama software de aplicación a todos aquellos programas que usamos casi del diario, como los navegadores de internet, los utilizados para ver o editar fotos, escuchar música e incluso aplicaciones ofimáticas como la paquetería de Office. Dato atípico, el malware, o conocido también como software malicioso, se considera un tipo molesto o dañino de software destinado a acceder a un dispositivo inadvertida, sin el conocimiento del usuario, con el objetivo de obtener información, detener o empeorar el funcionamiento del sistema. Cuando hablamos de software de programación, nos referimos básicamente a editores de texto que usan uno o varios lenguajes para desarrollar otros programas informáticos. Finalmente, el software puede clasificarse también en función de la comercialización. Los free software dan acceso al código, de tal manera que pueden ser estudiado, modificado, ampliado y redistribuido. El único detalle es que puede ser depende totalmente de los desarrolladores. El software privativo restringe totalmente al usuario de que su código fuente pueda ser leído o modificado y que mucho menos sea redistribuido. Dato atípico, cuando un programa es freeware se refiere a que es totalmente gratuito, caso contrario con el software de pago, el cual para ser usado forzosamente debe ser comprado. Los programas shareware son muy usados para versiones Se cayó. Ok. Yo creo que se le fue el internet porque se salió de la reunión. Hola, hola, Profe, compañeros. Bueno, Profe, ahí le escuchamos. tenemos la conexión en un momento. Bueno, entonces veían ahí todo el tipo de, los diferentes tipos de software. Había uno en específico que le llamó la atención. Cuando decíamos dato atípico, ¿cuál les llamó la atención? El software malicioso, por ejemplo. Es correcto. ¿Dónde se clasifica? Pero esos son software de aplicación también, profe. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Se clasifica como un software de aplicación. Se clasifica como un software de aplicación. Vimos también otros dos tipos de software que no mencionamos. ¿Cuáles fueron? Al final. Software libre Sí, y el otro como privado, no me acuerdo. el software libre y el propietario, ¿cierto? El libre es el que obviamente no pagamos nada y lo usamos. Y el propietario es el que debemos de pagar por esa aplicación.
Más adelante vamos a mirar en algún detalle cuáles son ese tipo de software, pero sí, muy bien la observación. Esas son los dos datos atípicos que teníamos pendiente por visualizar ahí entre esas clasificación del software. Listo. Muy bien. Continuando entonces ya con la presentación, eh, vamos a ver lo que está relacionado con la parte del el ciclo de vida o las etapas del software como tal. Listo. Ciclo de vida del software. Tenemos entonces que dentro del ciclo de vida del software nos encontramos con la parte del análisis de requisitos, el diseño del software, desarrollo del software, las pruebas del software, la documentación, el mantenimiento del software. Y por lo general esto se repite pues a medida que nosotros estamos haciendo todo el tema del software o cuando vamos a hacer mejoramientos en alguna aplicación como tal, debemos de repetir nuevamente todo el ciclo. Ok, entonces, ¿en qué consiste el análisis de requisitos? Es una etapa sencilla, pero es de las más complejas e importantes dentro del desarrollo del software. Se trata nada más ni nada menos que de identificar las necesidades del cliente. ¿Sí? Es importantísimo. Para llevar a cabo esta etapa se requiere obviamente un equipo multi o interdisciplinario que tenga experiencia y que obviamente nos permita ser muy asertivos con esa identificación de las necesidades del cliente. Debemos de reconocer cuáles son los usuarios finales para obtener información relevante que nos ayude a crear la herramienta que realmente necesitamos para poder solucionar un problema o para tener clara una oportunidad. Entonces, este equipo debe ser conformado por diferentes personas lo más recomendable es que sean de diferentes áreas. Listo. En el análisis de Profe, qué requisitos, pena, ¿alguna duda? Sí, qué contame. pena, profe, qué pena interrumpirle. Sí, Profe, es dale, que dale. yo tengo una duda en esa etapa, o por lo menos me genera varias dudas. Sí, No en sí de la etapa, sino que, digámoslo así, que en la medida en que se van reconociendo sus necesidades, digámoslo así, ¿qué debe uno hacer para establecer un límite de eso? Porque puede suceder que hayan personas que digan, listo, es que yo inicialmente quiero un software con estos y estos requerimientos, pero en la medida en que se va desarrollando, pueden ir surgiendo más necesidades que hagan, que hace que obviamente esa parte de la, o esa fase del desarrollo pues se amplíe más. No sé si me hago entender con mi inquietud. O sea, ¿cómo uno puede, digámoslo así, limitar a decir, no, no, es que yo quiero es evitar de que de pronto me pidan más condiciones o más necesidades en el momento en que estoy definiendo esas áreas claves en el eso es. desarrollo del software? Sí, claro que sí. Yo te entiendo, Juan, lo que me quieres decir. Eso se presenta mucho, obviamente, con todos los clientes en un momento dado que definen un alcance de un proyecto y después, a medida que vamos avanzando, van incluyendo mucho más requerimientos. Eh, en eso es muy importante no solamente, digamos, la parte de la metodología que vamos a utilizar en el desarrollo del software, que debe ser muy flexible, que nos permita incluir cambios a medida que nosotros vamos avanzando en el desarrollo, ¿sí? Porque hay metodologías que no permiten incluir esos cambios, es mucho más complejos, pero a medida que se ha detectado y que se ha avanzado en la metodología de desarrollo del software y que era una problemática básicamente muy frecuente, lo que se logró fue establecer como metodologías flexibles que permitieran incorporar periódicamente ese tipo de requerimientos que iban surgiendo del cliente y que se iban visualizando a medida que nosotros íbamos desarrollando. Entonces, existen metodologías ágiles que permiten hacer esa revisión periódica
para incluir nuevos requerimientos. Pero hay unas metodologías, Juan, que no nos permiten hacer eso, que son mucho más rígidas, que son las metodologías clásicas, más adelante. ¿Listo? Y son metodologías que si nosotros que arrancamos a desarrollar y arrancamos con lo que tengamos en ese momento, o sea, con la foto que tengamos, con eso nos fuimos. Y tenemos que esperar a terminar todo un ciclo para poder hacer un refinamiento y volver a incluir incluir el nuevo requerimiento. Entonces, obviamente, ¿eso qué implicaba? Eso implicaba pues pérdida de oportunidad e insatisfacción del cliente. Entonces, ya hoy en día, como te digo, hablamos de metodologías ágiles que son las que nos permiten de pronto incluir de una manera más oportuna esos cambios de requisitos o esa visualización de necesidades a medida que vamos desarrollando. ¿Sí me entiende, Juan? Profe, entonces, según lo que usted tiene, según lo que le entendí, entonces, de acuerdo a esa metodología, es que se va a determinar la flexibilidad que se vaya a tener en el desarrollo del software. Sí. O sea, no está ligada a la necesidad que en un momento determinado tenga el cliente o que quiera, digámoslo así, en un momento determinado ampliar. El cliente lo que debe tener muy claro y también el desarrollador es que el cliente nos debe dar unas prioridades y arrancamos con esas prioridades. O sea, ¿cuál es la prioridad que vamos a cubrir? En todo el software debemos de tener ante todo ese panorama y esos requisitos, ¿sí? Y pueden surgir obviamente cambios a medida que vamos empezando los desarrollos, pero influye mucho, reitero, la metodología del software que nosotros estemos utilizando para poder incluir esos cambios de manera oportuna. Reitero, esto se ha aprendido a medida que va avanzando el desarrollo del software, se ha aprendido eso porque eso generaba mucha insatisfacción en el cliente, el que arrancábamos con un desarrollo y que teníamos que esperar que termináramos todas las diferentes fases. ¿Cuáles fases? Teníamos que esperar de que termináramos. Arrancamos en análisis de requerimientos, aquí hicimos unos requerimientos, entonces nos fuimos, empezamos con el diseño, desarrollo del software, las pruebas, pero resulta que por acá en las pruebas al cliente le surgió otra necesidad. Entonces el cliente tenía que esperar X tiempo para volver a incluir esto. ¿Qué pasa? Existen metodologías que dependiendo el punto donde yo me encuentre, listo, yo puedo ir generando productos que puedo ir entregándole al cliente para poder obtener unas victorias tempranas, ¿sí? Y no esperar a que termine todo el ciclo para poder entregarle al cliente un producto terminado, sino que el cliente vaya viendo los resultados del trabajo a medida que yo voy avanzando sin necesidad de tener que esperar todo el ciclo del desarrollo del software y que él pueda incluir en un momento dado, en una etapa específica, un requerimiento nuevo que pueda surgir. Listo. De pronto más adelante te puede hacer más claridad de cuando veamos los tipos de la clasificación o la metodología del software que podemos, donde se pueda visualizar la flexibilidad que tengan algunos o la rigidez que tengan otros como los clásicos. Listo. Profe, muchas gracias. Quedó Ok, claro. Juan, mucho gusto. Estos son los análisis de requisitos. Mira, en los análisis de requisitos se utilizan unos formatos específicos donde hablamos de una identificación de ese requerimiento, la descripción, los criterios de aceptación, la validación que hacemos, la estimación. Esto es muy importante, esto no puede faltar en un proyecto. En un proyecto debe quedar todo escrito, todo debe quedar por escrito. Todo debe quedar por escrito, porque obviamente debemos de tener un soporte de qué fue lo que nos dijo el cliente y qué es lo que está solicitando, ¿cierto? Entonces debemos de tener diligenciado y documentado los diferentes requisitos. En la parte de diseño, se trata de describir el sistema sin llegar obviamente a un producto específico, sino básicamente como a un prototipo. Se identifican las características del software, se define la estructura del sistema y se divide el sistema en componentes en los cuales serán desarrollados, bien sea por los individuos o por los grupos. Miren que cualquiera de estas etapas es fundamental, es crucial, ¿cierto? Y ya obviamente después de que tengamos el desarrollo, tenemos la parte del diseño,
lo que entramos es ya a tirar la parte de código, a desarrollar una herramienta en un lenguaje de programación que defina el equipo de trabajo, el equipo desarrollador, obviamente basado en inicias que tuvimos acá en la etapa de diseño. Con ese insumo empezamos nosotros a hacer la parte de desarrollo del software con el lenguaje de programación que se haya seleccionado. Posteriormente pasamos a una etapa de pruebas y verificación, donde lo que hacemos es comprobar que el software realiza de manera adecuada las tareas que se realizaron en la etapa de análisis y que se levantaron y los requerimientos, que cumpla con los requerimientos que se levantaron en la parte de análisis de requisitos. Listo. Aquí estas pruebas debe participar obviamente el usuario final, el dueño del producto como tal, para asegurar la calidad del software y que lo que estamos entregando sí fue lo que realmente contrató el cliente. Es una etapa obviamente muy importante también porque aquí, dependiendo de las pruebas que tengamos, podemos avanzar a la parte de implementación. Aquí está la parte de documentación. Esta parte de documentación se realiza durante toda la producto. ¿Qué debemos documentar? Cuéntenme, ¿qué es lo que debemos documentar? Nosotros, ¿qué documentamos cuando estamos desarrollando? ¿Qué debemos documentar, compañeros? Podría ser, profe, un manual Oye, con un manual de usuario. Es parte de la documentación, más no toda. ¿Qué documentamos? Control de las versiones que uno vaya sacando de software. Muy bien. ¿Y qué más documentamos? ¿Qué documentamos? Documentamos los requisitos. Bueno, se documenta todo el proceso de creación, Se documenta todo el proceso. ¿Y cuál es el proceso? desde el análisis hasta Análisis, el diseño, las el pruebas. desarrollo, las pruebas, todo se documenta, compañeros, todo hay que documentarlo. Acuerden que en el análisis de requisitos que hicimos nosotros documentamos. ¿Cómo documentamos? Son estas tarjeticas. Perdón, perdón. Nosotros documentamos con estas tarjetas. Entonces, siempre debemos de documentar y obviamente documentamos todo lo que es todo el proceso. ¿Listo? Todo el proceso como tal es el que nosotros documentamos. Desde la parte de análisis hasta el diseño, hasta la parte de desarrollo, las pruebas. Yo documento el mantenimiento. Sí, profe. Claro que sí. El también. mantenimiento me puede afectar a mí el sistema, lo que decían los compañeros, por ejemplo, una actualización de una versión. Puede ser un mantenimiento, una actualización, un mantenimiento correctivo, y yo lo debo documentar también, ¿cierto? Entonces debo documentarlo como tal. El mantenimiento obviamente se realiza después, ya de que el software entra a producción. El correctivo resuelve inconvenientes que no fueron obviamente dados en la etapa de pruebas, ¿sí? Y el evolutivo es el que mejora la funcionalidad del sistema o agrega un tipo de funcionalidad, que este evolutivo tiene que ver mucho con esa parte de requerimientos que van surgiendo a medida que el usuario va detectando mayores necesidades. Entonces se puede hacer un mantenimiento evolutivo o una actualización del sistema para poder obviamente mejorar su funcionalidad. Entonces lo denominamos mantenimiento evolutivo. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? Muy bien. Entonces ahora hablamos de las características que debe tener el software. ¿A quién se le ocurre una característica que debe tener el software?
Dígame una característica que debe tener ese software. Funcionalidad, profe. Funcionalidad. Muy bien. Otra. Otra característica. Universalidad, o sea, que pueda aplicarlo en diferentes sistemas. ¿Cómo lo denominaste? Universalidad, o sea, que yo pueda aplicarlo o correrlo desde diferentes sistemas operativos. Tiene otro nombre, pero téngamelo ahí. Ya enseguida le digo cuál es. ¿Qué otra característica? Usabilidad, profe. Usabilidad. Esa sería ¿Cuál otra? interusabilidad. Integridad. Eficiencia. Integridad. Muy bien. ¿Cuál más? Eficiencia. Eficiencia. ¿Qué más? Interoperabilidad, profe. Interoperatividad. Seguridad. Seguridad. Entonces mencionaron usabilidad, que sea fácil de operar, la flexibilidad, que sea fácil de modificar eh, por los desarrolladores. Este es el de, miren, que sea flexible. Es cuando un desarrollador tiene que interactuar con un software que él no desarrolló, pero que es muy fácil de manejar, es flexible y lo puedo modificar fácilmente. Portabilidad es el que hace referencia a ser usado en diferentes dispositivos. O sea, yo lo puedo usar tanto en el, en un dispositivo móvil como en otro tipo de dispositivos, en cualquier dispositivo. Y ese es un requisito fundamental. Hoy en día, si no es si es un software que no funciona, que no funcione, por ejemplo, en un dispositivo móvil, no sirve. Tiene que ser portable, lo puedo llevar a cualquier parte y utilizar en cualquier dispositivo. Hablaron de la interoperabilidad, que se trata de poseer la capacidad de compartir información con otras aplicaciones. La integridad también la mencionaron, que es ejecutar el software y que al ejecutarlo no debe causar efectos secundarios, o sea, no nos pueden arrojar falsos resultados ni modificar los datos, ¿sí? La fiabilidad no debe tener defectos ni falla durante la ejecución. Ustedes imaginan un software bancario que no sea confiable, que no sea fiable, es desastroso. La eficiencia, ¿sí? Es decir, se trata de hacer un uso eficaz de los recursos disponibles, que no consuma mucha memoria, que el espacio de almacenamiento sea el adecuado, porque si no software que sea eficiente, obviamente no vamos a tener máquina la cual nos permita correr ese tipo de software y obviamente no vamos a poder utilizarlo, ¿sí? Hablamos de la reutilización. Este es muy importante. Reutilización. Es decir, que el código fuente del software se deba poder utilizar en otras aplicaciones, lo podamos utilizar en otras aplicaciones. Esto influye mucho también, por ejemplo, en las metodologías ágiles, que yo pueda reutilizar, que pueda reciclar ciertos códigos que yo haya desarrollado y que lo pueda traer para utilizarlo en un nuevo desarrollo. ¿Sí? Es parte también de las metodologías ágiles, este concepto de reutilización. La parte de mantenibilidad. El mantenimiento del software debe ser fácil de realizar y se debe llevar a cabo por cualquier usuario. No necesariamente tiene que ser el usuario que lo desarrolló, que le haga mantenimiento, no necesariamente. Debe ser una cosa muy sencilla. ¿Ok? Extensibilidad. Se deben poder crear fácilmente nuevas funcionalidades. Que yo, por ejemplo, tenga unos módulos, que desarrolle el software por módulos y que yo en un momento dado quiera escalar o quiera ampliar esa funcionalidad y que el software me lo permita. ¿Sí? El software debe poderse adaptar a un aumento de trabajo fácilmente. Eh, por ejemplo, cuando yo tengo un software de ventas y resulta que tengo unas promociones o
ofertas o el día sin IVA o cualquier cosa de esas. Y resulta que mi software debe tener la capacidad de poder ampliar esos recursos, de poder ampliar esa capacidad que me pueda atender la demanda en un momento dado, ¿cierto? O sea, que sea escalable. Por ejemplo, no me puedo limitar a que el software sea usado solamente por 10, 20, 30, 40, 100.000 personas, no, porque en un momento dado yo puedo tener una avalancha de oferta, como es, por ejemplo, un día de ofertas, un día sin IVA, entonces debo tener esa capacidad, el software debe tener esa capacidad de poderlo escalar fácilmente, aumentando cualquier tipo de variable, cualquier tipo de recurso, bien sea la memoria, el procesador, y que él pueda atender esa capacidad. Listo. El tema de la capacidad de pruebas del software. Las pruebas deben poderse realizar fácilmente y en un ambiente adecuado de pruebas. Y la parte modular debe ser creado por unidades o por módulos independientes que me permitan a mí en un momento dado hacer, por ejemplo, fácil el tema de mantenimiento o el tema de reparación del software, debido a que si el software es modular, yo puedo hacer mucho más fácil una adaptación o hacer una mm, integración o tener una escalabilidad mejor si el tema del software es modular. Si el software es modular, yo voy a poder tener mayor maniobrabilidad cuando se me presente alguna necesidad o cuando requiera solucionar algún problema. Listo. Compas, dentro de este trabajo tenemos que existe en la plataforma un foro de apoyo relacionado con este tema de desarrollo del software. Y se trata de lo siguiente. Dice, partiendo del estudiado hasta el momento, participa en el foro siguiendo las instrucciones que se indican a continuación. Entonces dice, debes investigar sobre los siguientes temas. Tormenta de ideas, UML, control de versiones, automatización de pruebas, integración, continuación, programación de apares. Debemos de investigar sobre estos temas. Listo. Básicamente los temas son 6. Y de esos 6 temas, ¿sí? Comparte con tus compañeros en qué etapa del desarrollo crees que este influye y por qué. Listo. Por decir algo, programación de apares. ¿Ustedes creen que en qué etapa del software está programación de apares? ¿En cuál etapa del software está acá? Programación de apares. Desarrollo. En la etapa de desarrollo. Entonces, debemos de compartir en el software, en el foro, decir la etapa, la parte de programación de apares está incluida en la etapa de desarrollo y justificar por qué consideran ustedes que está en la etapa de desarrollo. ¿Sí? Escribir algunas ventajas o desventajas o cualquier información que consideren que sea de interés para el desarrollo del tema. Listo. Y interactuar con los aportes de los compañeros, como mínimo ampliando la información que hayan ingresado. 2 aportes, es decir, si en el foro participó Juan David y participó Juan Guillermo o Juan José, la idea es que alguno le haga un aporte a ese comentario que él realizó, o que si lo hizo Raúl, Catalina le haga el aporte a Raúl o le haga algún tipo de observación, así sucesivamente, pero la idea es que interactuemos para que seamos
a través de la herramienta del foro que tenemos en el curso, podamos interactuar y podamos generar conocimiento con esta estrategia o esta metodología de foros. Listo. Entonces, este es uno de los retos que tenemos para esta semana. Entonces, el reto es consultar sobre estas terminologías. Y luego de que consultamos cada una de ellas, vamos a identificar en qué etapa del ciclo de desarrollo del software se encuentra y vamos a justificar esa respuesta. Listo. Y vamos a interactuar con los compañeros por el aporte de los compañeros. Ok. Ese es el trabajo que vamos a hacer y ese es el reto que tenemos para esta semana. ¿Alguna duda, alguna inquietud, compañeros? No, profe, muy clara la explicación. Clara la explicación. ¿Alguien tiene alguna otra observación? Por ejemplo, acá, automatización de pruebas. ¿En qué ciclo va? En pruebas de software. Pruebas de software. Pruebas de software. Listo, en pruebas de software. Entonces, buscamos, consultamos qué son la automatización de pruebas. ¿Qué son las automatización de pruebas? Ponemos el concepto de automatización de pruebas y posteriormente escribimos donde consideramos nosotros que participa esta actividad automatización de pruebas dentro del desarrollo del ciclo de vida del software, de desarrollo del software. Listo. Eso es lo que vamos a hacer para esta semana y debemos entonces de afrontar este reto. La próxima semana arrancamos chequeando esto, revisando este tema para que podamos avanzar. Compas, si no hay ninguna otra pregunta ni ningún otro interrogante, vamos finalizando el encuentro del día de hoy. ¿Alguna otra inquietud? Compañeros. Si no hay más inquietudes, entonces finalizamos el encuentro del día de hoy. Y nuevamente reitero las disculpas por la indisposición que me encuentro en estos momentos y que tengo un poquito afectada la garganta. Feliz noche para todos, compañeros. Que pasen una Profe, feliz muchas noche. gracias, que se mejore. Nos A vemos, usted, gracias. muchas Nos gracias. vemos Profe, muchas gracias. Feliz noche. gracias, lo mismo. Nos vemos el miércoles en el encuentro AAA, por favor. Un abrazo, felicidades, feliz noche. Listo. Gracias. Profe, que se mejore. Buenas noches. Gracias, buenas noches.